La muerte, el gran final inevitable. Desde el principio de los tiempos, todo ser humano que alguna vez ha caminado sobre la tierra ha tenido un destino común: vivir y, algún día, partir. Pero, ¿y si hubiera una excepción? O mejor dicho, tres. La Biblia cuenta la historia de tres hombres que desafiaron esta realidad: Enoc, Elías y Melquisedec. No experimentaron la muerte como el resto de la humanidad. En cambio, fueron arrebatados, escondidos o simplemente desaparecidos de los registros terrenales. Pero ¿cómo fue esto posible? ¿Qué tenía de extraordinario la fe y la relación de estos hombres con Dios? ¿Serían elegidos para un propósito mayor? Y, lo más importante, ¿qué revelan sus historias sobre el misterio de la inmortalidad y la promesa de vida eterna en el reino de Dios? A lo largo de este video, descubrirás los detalles ocultos detrás de estas enigmáticas figuras y lo que realmente dice la Biblia sobre sus destinos. Profundizaremos en textos antiguos, analizaremos profecías y revelaremos verdades que pueden transformar su comprensión de la muerte, la salvación y el futuro de la humanidad. Entonces, si quieres entender por qué estos tres hombres nunca murieron y cómo sus historias impactan la fe cristiana hasta el día de hoy, quédate hasta el final. Lo que estamos a punto de revelar podría cambiar tu visión de la eternidad para siempre. Enoc vivió en una época de creciente corrupción y alejamiento de Dios. Sin embargo, tomó un camino diferente. Su vida estuvo marcada por una comunión tan profunda con el Creador que la misma Escritura dice que Enoc caminó con Dios y ya no existía, porque Dios se lo llevó consigo. Génesis 5:24. Esta misteriosa declaración ha generado innumerables debates teológicos, ya que sugiere que Enoc no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente a la presencia divina. ¿Qué hizo que tu fe fuera tan especial? Y, lo más importante, ¿qué podemos aprender de su ejemplo? Su caminar con Dios no fue solo una forma de vida, sino un testimonio vivo de obediencia y confianza. A diferencia de quienes lo rodeaban, Enoc no se dejó contaminar por la perversidad de su generación. Vivió con rectitud, buscando incesantemente la presencia del Señor. Esto nos enseña que, incluso en tiempos difíciles, es posible mantener una relación inquebrantable con Dios. Pero, ¿podemos hoy, en medio de tantas distracciones y desafíos, seguir caminando con Dios como lo hizo Enoc? La historia de este hombre enigmático se expande más allá de las pocas menciones bíblicas. El llamado libro de Enoc, texto apócrifo que se le atribuye, describe visiones celestiales y encuentros con ángeles, además de revelar secretos sobre el juicio divino. Aunque no está en el canon de la Biblia, este libro nos da pistas sobre la grandeza de su misión. Era más que un hombre justo. Era un profeta que advirtió a su generación y fue testigo de realidades espirituales que pocos podían entender. La vida de Enoc nos lleva a una reflexión esencial. ¿Cómo es nuestro caminar con Dios? Nos muestra que no basta solo con conocer a Dios, sino caminar con Él todos los días. La fe y la obediencia fueron las características distintivas de este hombre que venció la muerte, y quizás esta sea la clave para experimentar algo mucho más grande que la mera existencia terrenal. El viaje de Enoc nos conecta directamente con otro gran personaje que tampoco probó la muerte, Elías. Pero sus historias tienen algo en común. ¿Qué nos revelan sobre el rapto y el reino de Dios? El primer hombre que superó la muerte fue Enoc, un enigmático personaje que vivió antes del diluvio, en una época marcada por la corrupción y el distanciamiento de Dios. Si bien la mayoría de los hombres siguieron sus propios caminos, Enoc decidió seguir un camino de fe y obediencia. La Biblia declara en Génesis 5:24 que Enoc caminó con Dios, y ya no existía, porque Dios lo tomó para sí. Esta misteriosa declaración sugiere que no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente a la presencia divina. ¿Qué fue lo que lo hizo digno de este destino único en su vida? La clave para comprender este misterio está en la expresión, caminó con Dios. Enoc no era solo un hombre religioso, cultivó una relación íntima y continua con el Creador. Su vida fue un testimonio de fe, viviendo en santidad incluso en medio de un mundo corrupto.
Este detalle nos enseña que la verdadera espiritualidad no está solo en los rituales o las palabras, sino en una relación constante con Dios. Pero, ¿podemos hoy, en medio de tantas distracciones, caminar con Dios como lo hizo Enoc? ¿Cómo podemos seguir este ejemplo y fortalecer nuestra fe? Además de breves menciones en la Biblia, Enoc es un personaje central en textos apócrifos como el libro de Enoc. Este antiguo manuscrito, aunque no forma parte del canon bíblico, contiene relatos impresionantes de sus visiones celestiales, encuentros con ángeles y revelaciones sobre el juicio divino. Algunos eruditos ven estas narrativas como simbólicas, mientras que otros creen que en realidad le dieron secretos sobre los planes de Dios. Sea como sea, su historia nos lleva a reflexionar, ¿y si existiera una realidad más allá de lo que podemos percibir? La vida de Enoc nos enseña que la verdadera fe transforma el destino. No solo creía en Dios, sino que vivía en completa obediencia, lo que le hacía digno de escapar de la muerte. Este hecho plantea una gran pregunta. ¿Nuestro caminar con Dios tiene el mismo nivel de entrega y confianza? ¿Buscamos la presencia divina como Él lo hizo? Enoc venció la muerte no por sus propios méritos, sino por su cercanía a Dios, y esta misma oportunidad de vida eterna se nos ofrece a todos nosotros a través de la fe. Así como Enoc, también fue apresado otro gran profeta sin gustar la muerte, Elías. ¿Pero existen conexiones entre sus historias? ¿Qué revela el destino de estos hombres sobre el reino de Dios y la promesa de la inmortalidad? Aunque la Biblia menciona brevemente a Enoc, su historia adquirió una nueva dimensión a través del libro de Enoc, un antiguo texto apócrifo que proporciona relatos sorprendentes de sus visiones y encuentros sobrenaturales. Según esta obra, Enoc fue arrebatado al cielo y recibió revelaciones sobre los ángeles caídos, el juicio final y el destino de la humanidad. A pesar de no estar incluido en el canon bíblico, este libro es ampliamente estudiado y citado por algunas tradiciones cristianas y judías. ¿Qué revela sobre Enoc y su papel en la historia sagrada? El libro de Enoc describe cómo fue conducido a los reinos celestiales y fue testigo del trono de Dios. Allí habría recibido mensajes directamente del Creador sobre el juicio de los malvados y la restauración del reino de Dios. Estas visiones recuerdan las experiencias de profetas como Isaías y Juan, quienes también describieron encuentros divinos y revelaciones apocalípticas. Sin embargo, su mayor énfasis está en los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, que se rebelaron contra Dios y enseñaron conocimientos prohibidos a los humanos. Uno de los aspectos más intrigantes del libro de Enoc es su conexión con el Nuevo Testamento. En Judas 1:14 al 15, hay una cita directa de esta obra, mencionando que Enoc profetizó sobre el juicio divino contra los malvados. Esto plantea la pregunta, si los apóstoles reconocieron sus profecías, ¿por qué el libro no fue incluido en la Biblia? La respuesta implica debates históricos y teológicos sobre la autenticidad y la inspiración de los textos sagrados. Sin embargo, su influencia sigue siendo fuerte, especialmente en el estudio de la escatología y la guerra espiritual. Además del aspecto profético, el libro presenta a Enoc como mediador entre Dios y los hombres, papel similar al de Moisés y Elías. Su misión no era solo transmitir mensajes divinos, sino también advertir a su generación sobre el peligro de la idolatría y la corrupción moral. En un mundo cada vez más alejado de la voluntad de Dios, este mensaje sigue siendo relevante. ¿Estamos todavía dispuestos a escuchar las advertencias divinas y cambiar nuestra conducta? La historia de Enoc nos hace reflexionar sobre cuánto conocemos a Dios y cuán preparados estamos para su regreso. Pero él no fue el único hombre que experimentó un arrebatamiento sobrenatural. Siglos más tarde, Elías también desafiaría las leyes de la muerte y sería llevado al cielo en un torbellino de fuego. ¿Qué tienen estos dos personajes en común? Si hay un nombre que resuena en la historia como sinónimo de valentía y fe inquebrantable, ese nombre es Elías. Vivió en una época de intensa idolatría, cuando Israel se había apartado de Dios y se había rendido a la adoración de Baal. Pero a diferencia de la mayoría, Elías se mantuvo firme y desafió a reyes, sacerdotes y falsos profetas a restaurar la verdadera adoración a Yahvé. Su compromiso con Dios fue tan profundo que,
Al final de su viaje, no probó la muerte, fue arrebatado al cielo en un torbellino de fuego. ¿Cómo puede un hombre alcanzar un destino tan extraordinario? Desde el comienzo de su misión, Elías demostró que era un profeta de milagros. Profetizó una gran sequía, multiplicó el aceite y la harina de la viuda de Sarepta e incluso resucitó a su hijo. Cada una de estas señales mostraba que Dios estaba de su lado. Pero su mayor desafío aún estaba por llegar: enfrentar la corrupción espiritual de Israel. Mientras muchos vacilaban entre servir a Dios o inclinarse ante Baal, Elías se mantuvo firme, demostrando que la verdadera fe puede resistir las presiones del mundo. ¿Podemos mantener nuestra fe firme hoy incluso frente a la adversidad? Uno de los momentos más épicos en la vida de Elías tuvo lugar en el Monte Carmelo, donde se enfrentó a 450 profetas de Baal en un desafío para demostrar quién era el Dios verdadero. 1 Reyes 18. Mientras los falsos profetas clamaban durante horas sin respuesta, Elías erigió un altar y hizo una oración sencilla. Entonces, un fuego sobrenatural descendió del cielo y consumió el sacrificio, demostrando que Yahvé era el único Dios verdadero. Este acontecimiento no solo humilló a los seguidores de Baal, sino que también reavivó la fe del pueblo de Israel. Elías nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios siempre responde a quienes confían en Él. Sin embargo, incluso un hombre de tal fe tuvo momentos de debilidad. Después de su gran victoria, Elías fue perseguido por la reina Jezabel y huyó al desierto, sintiéndose solo y desmotivado. Pero Dios lo encontró allí, hablándole con un viento suave y restableciéndole su misión. Esta parte de tu historia muestra que incluso los más fuertes pueden tener momentos de desánimo, pero Dios nunca los abandona. Al igual que Elías, todos enfrentamos tiempos difíciles, pero la clave es seguir escuchando la voz de Dios y seguir adelante. Al final de su viaje, Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, acontecimiento del que fue testigo su discípulo Eliseo. 2 Reyes 2:11. Al igual que Enoc, él no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente a la presencia de Dios. La historia de Elías plantea un misterio. ¿Qué significa este rapto? ¿Regresará en el futuro? Muchos creen que su misión aún no ha terminado y su aparición junto a Jesús en la transfiguración podría indicar algo mucho mayor. Pero, ¿qué tienen en común Elías y Enoc? ¿Qué revelan estos dos hombres sobre el plan de Dios para la humanidad? El Monte Carmelo fue escenario de uno de los enfrentamientos más dramáticos de la historia bíblica. Israel, un pueblo elegido por Dios, se había corrompido y abandonado la adoración de Yahvé para seguir a los dioses falsos de Jezabel y Acab. En medio de esta decadencia espiritual, Elías surgió como una voz solitaria que desafió directamente la adoración de Baal. El profeta convocó a los 450 profetas de Baal a una prueba definitiva. ¿Quién era el Dios verdadero? ¿Quién respondería con fuego? Este duelo espiritual no fue solo un espectáculo, fue una batalla por los corazones del pueblo de Israel. El desafío era simple: cada lado prepararía un sacrificio y rezaría a su Dios. Quien respondiera con fuego del cielo resultaría ser el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron a invocar a su Dios, gritando e incluso cortándose, pero no obtuvieron respuesta. Elías, con un toque de ironía, incluso sugirió que Baal podría estar durmiendo o viajando. Este detalle no fue solo una provocación, fue una demostración de que los ídolos no son más que imágenes sin vida, incapaces de oír o actuar. Este mismo problema se repite hoy. ¿Cuántas veces depositamos nuestra confianza en cosas vacías, esperando que nos traigan respuestas? Cuando le llegó el turno a Ilaiche, hizo algo impresionante. Además de preparar el altar, mojó el sacrificio con agua hasta empaparlo por completo. Luego hizo una oración sencilla y directa al Dios de Israel, y entonces un fuego poderoso descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua circundante. No había duda, Yahvé era el único Dios verdadero. El pueblo, que antes había dudado entre dos caminos, cayó de bruces y declaró: «El Señor es Dios». 1 Reyes 18:39. Este evento nos enseña una lección crucial.
Dios responde a la fe genuina. Elías no confió en rituales exagerados ni en representaciones teatrales, sino simplemente en la fidelidad de Dios. Con demasiada frecuencia, buscamos respuestas en medio de ritos complejos o prácticas vacías, cuando, en realidad, Dios solo espera una fe sincera y un corazón vuelto hacia Él. Este episodio del Monte Carmelo no fue solo un milagro aislado, sino un llamado para que Israel abandonara su idolatría y regresara a la adoración verdadera. Después de la victoria, Elías ordenó que se eliminaran los falsos profetas, ya que habían llevado al pueblo al pecado. Sin embargo, este acto despertó la ira de la reina Jezabel, quien prometió matarlo. Elías, el gran vencedor en el Monte Carmelo, ahora huyó para salvar su propia vida. Esto muestra que incluso aquellos que son instrumentos del poder de Dios pueden enfrentar momentos de miedo e incertidumbre. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo restauró Dios a su profeta y lo preparó para su destino final? Después de una vida marcada por milagros, valentía y enfrentamiento a la idolatría, Elías llegó a su momento final en la tierra. Pero a diferencia de cualquier otro profeta, él no enfrentaría la muerte. Dios le había reservado un destino extraordinario, ser arrebatado al cielo en un torbellino de fuego. Este misterioso evento, descrito en 2 Reyes 2:11, refuerza el papel único de Elías en la historia bíblica y plantea muchas preguntas sobre su futura misión en el plan divino. El camino hacia su ascensión comenzó con un viaje simbólico. Elías recorrió ciudades importantes, como Betel, Jericó y finalmente el Jordán, siempre acompañado de su discípulo Eliseo. En cada parada, Elías sugirió que Eliseo se quedara atrás, pero el joven profeta se negó, insistiendo en seguir a su maestro hasta el final. Este detalle enseña un principio poderoso. Aquellos que desean heredar algo grande de Dios deben perseverar hasta el último momento. Eliseo no solo quería ver partir a Elías, quería recibir una doble porción de su espíritu para continuar su misión. Cuando llegaron al río Jordán, Elías realizó un último milagro. Con su capa golpeó las aguas y el río se abrió, permitiendo que ambos pasaran secos. Esta escena hace referencia a los grandes actos de Dios en el pasado, como el cruce del Mar Rojo por parte de Moisés y el cruce del Jordán por parte de Josué. Pero ahí, en ese momento, algo más grande estaba por suceder. De repente, un carro de fuego con caballos en llamas descendió del cielo, separando a Elías de Eliseo. En un instante, Elías quedó atrapado en un torbellino de fuego, desapareciendo ante los ojos de su discípulo. Eliseo quedó atónito y clamaba llamando a su maestro al ver la increíble escena. Pero, al mirar al suelo, notó que el manto de Elías se había caído. Este detalle no fue casualidad. El manto representaba la unción profética y ahora pertenecía a Eliseo, quien debía continuar la misión. Este momento nos enseña que, incluso cuando los grandes líderes se van, la obra de Dios nunca se detiene. Él siempre levanta nuevos instrumentos para cumplir su propósito. Y así, el ministerio de Elías pasó a Eliseo, quien continuaría realizando milagros y proclamando la verdad. El rapto de Elías plantea un misterio teológico que fascina a los estudiosos hasta el día de hoy. ¿Por qué fue tomado de esta manera? La Biblia menciona que reapareció siglos después, junto con Moisés, en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:3, evento que refuerza su papel en la historia de la redención. Además, Malaquías 4:5 profetiza que Elías regresaría antes del gran día del Señor. Esto nos hace preguntarnos, ¿aún no ha terminado tu misión? ¿Regresará al final de los tiempos? Elías sigue siendo una figura profética viva, cuyo destino final aún genera debates y expectativas. Elías y Enoc comparten un destino inusual. Ambos fueron atrapados sin experimentar la muerte. Pero hay un tercer personaje enigmático en la Biblia que también parece desafiar las leyes naturales: Melquisedec, el sacerdote sin genealogía. ¿Quién era él? ¿Y cuál es su relación con Cristo y el sacerdocio eterno? Entre los personajes más enigmáticos de la Biblia, Melquisedec ocupa un lugar especial. A diferencia de Enoc y Elías, él no quedó atrapado en un torbellino de fuego ni caminó con Dios hasta que fue apresado.
El misterio que rodea su historia proviene de otro detalle sorprendente: no hay constancia de su nacimiento ni de su muerte. Aparece repentinamente en Génesis 14, 18 al 20, siendo descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y luego desaparece sin dejar rastro. Esto suscitó innumerables especulaciones teológicas. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Podría ser un ser celestial o una manifestación divina en la tierra? Melquisedec aparece en el contexto de la vida de Abraham, tras la victoria contra los reyes enemigos. Inesperadamente, aparece este rey sacerdote trayendo pan y vino y bendiciendo a Abraham, quien, a cambio, le da el diezmo de todo. El detalle intrigante es que, hasta entonces, no había ningún sacerdocio formal establecido. ¿Cómo podría ser sacerdote del Dios Altísimo sin pertenecer al linaje levítico, que solo se establecería siglos después con Moisés? Este punto ha llevado a muchos eruditos a ver a Melquisedec como una figura profética, que apunta a un sacerdocio superior al de la ley mosaica. La carta a Hebreos 7 profundiza este misterio, diciendo que Melquisedec no tiene principio de días ni fin de existencia, estando sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Significa esto que era inmortal? ¿O estos detalles indican que él era un tipo de Cristo, una manifestación divina preencarnada? El hecho de que a Jesús se le llame sacerdote según el orden de Melquisedec refuerza esta conexión. Cristo no vino de la tribu de Leví, pero sigue siendo el sumo sacerdote eterno de la humanidad. Esto sugiere que Melquisedec no solo simbolizaba a Jesús, sino que su sacerdocio era superior al sistema levítico. Otro detalle que llama la atención es el significado de su nombre. Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem, que puede identificarse como Jerusalén. Estos títulos son profundamente mesiánicos y refuerzan la idea de que él era un tipo de Cristo, que reinaba en justicia y traía paz. Además, el hecho de ofrecer pan y vino a Abraham remite directamente a la Santa Cena, uno de los mayores símbolos de la nueva alianza en Cristo. Esto sugiere que la aparición de Melquisedec ya apuntaba al plan de salvación desde los tiempos de Abraham. Si Melquisedec no tuvo origen ni fin registrados, ¿significa esto que fue otro hombre que venció la muerte? ¿O era un ser celestial que simplemente tomó forma humana por un tiempo? Su conexión con Cristo y la eternidad plantea profundas preguntas sobre el sacerdocio eterno y el reino de Dios. Pero, ¿qué nos enseña esta historia sobre nuestra propia relación con Dios y la promesa de la vida eterna? La Biblia hace una declaración sorprendente sobre Melquisedec. Su sacerdocio no tuvo principio ni fin, al igual que el de Jesucristo. En Hebreos 7:3 leemos que él estaba sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de existencia. Esto lo convierte en una de las figuras más misteriosas de las Escrituras. Pero, ¿cuál es la verdadera conexión entre Melquisedec y Jesús? ¿Era solo un símbolo o una manifestación del mismo Cristo antes de su encarnación? Para entender esta conexión, debemos mirar el sacerdocio levítico, establecido por Dios a través de Moisés. Todos los sacerdotes de Israel procedían de la tribu de Leví y seguían un linaje estricto. Sin embargo, Jesús no era levita, sino de la tribu de Judá. ¿Cómo, entonces, podría ser considerado sumo sacerdote? La respuesta está precisamente en Melquisedec. A diferencia de los sacerdotes levitas, él no dependía de la genealogía, su autoridad provenía directamente de Dios. Lo mismo ocurre con Cristo, que recibió un sacerdocio eterno, superior al de la ley. Esta conexión se vuelve aún más clara en el Salmo 110:4, donde Dios declara: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Este versículo es una profecía mesiánica que señala a Jesús como el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Mientras que los sacerdotes levitas necesitaban ofrecer continuamente sacrificios por los pecados del pueblo, Jesús se ofreció a sí mismo una vez, como sacrificio perfecto, garantizando la salvación eterna para todos los que creen en él. Por tanto, Melquisedec fue una sombra profética de lo que Cristo realizaría en la cruz. Otro paralelo sorprendente es el hecho de que Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham. Estos elementos vuelven a aparecer en la última cena,
cuando Jesús instituye la nueva alianza con sus discípulos. Esto no puede ser una coincidencia. Desde los tiempos de Abraham, Dios ya apuntaba hacia el futuro, revelando que el verdadero sacerdocio no vendría de la ley, sino de una alianza superior. Lo que Melquisedec hizo simbólicamente, Jesús lo cumplió definitivamente. Si Melquisedec fue realmente una manifestación preencarnada de Cristo o simplemente un hombre que tipificó su sacerdocio, es un misterio que la Biblia deja abierto. Sin embargo, una cosa es segura: el sacerdocio de Melquisedec representaba algo eterno, como el de Jesús. Esta revelación nos muestra que, por encima de cualquier sistema religioso humano, hay un sumo sacerdote celestial que intercede por nosotros. Pero, ¿cómo impacta esta verdad en nuestras vidas hoy? ¿Y qué tiene que ver el sacerdocio eterno con la promesa de la inmortalidad en el reino de Dios? La idea de vencer la muerte no es exclusiva de la Biblia. Desde las primeras civilizaciones, el deseo de escapar de la mortalidad ha fascinado a la humanidad. Varias culturas y religiones tienen mitos e historias sobre seres que nunca murieron, héroes que trascendieron la existencia terrenal o alcanzaron la inmortalidad. Pero, ¿qué tienen en común estas narraciones con los relatos bíblicos de Enoc, Elías y Melquisedec? El concepto de vida eterna ha estado siempre en el corazón de la humanidad. En la cultura china, por ejemplo, existe la leyenda de los 8 inmortales, maestros taoístas que, según la tradición, descubrieron el secreto de la longevidad y comenzaron a existir eternamente. Estos seres, como Enoc y Elías, no enfrentaron la muerte de la manera ordinaria. En la mitología griega encontramos a Titón, un mortal que recibió el don de la inmortalidad de los dioses, pero se olvidó de pedir la eterna juventud, convirtiéndose en una criatura decadente. Esta historia contrasta con el concepto bíblico de inmortalidad, que no es solo mantenerse vivo, sino vivir plenamente en la presencia de Dios. Otro mito famoso es el del judío errante, figura del folclore cristiano medieval que se burló de Jesús en su camino a la crucifixión. Como castigo, fue condenado a vagar por el mundo sin morir jamás. Esta narrativa refleja la idea de que la inmortalidad puede ser tanto un regalo como una maldición, dependiendo de la relación de una persona con Dios. A diferencia de este punto de vista, la Biblia presenta la inmortalidad como una promesa divina para aquellos que tienen fe y viven en obediencia al Creador. En el hinduismo encontramos el concepto de moksha, que no significa exactamente inmortalidad física, sino libertad del ciclo de nacimiento y muerte, samsara. Esta enseñanza también refleja el anhelo humano de algo más allá de la existencia terrenal. Sin embargo, mientras que muchas religiones ven la inmortalidad como algo que se puede lograr mediante prácticas espirituales o mérito personal, el cristianismo enseña que la vida eterna es un don gratuito de Dios, concedido mediante la fe en Cristo. Las similitudes entre estos mitos y los relatos bíblicos muestran que la búsqueda de la vida eterna siempre ha estado presente en el corazón humano. Pero la gran diferencia radica en el origen de la inmortalidad. Mientras otras creencias la ven como un premio a ganar, la Biblia revela que proviene de Dios. Si Enoc, Elías y Melquisedec vencieron la muerte fue porque caminaron con Dios y vivieron según su voluntad. ¿Pero esta promesa de inmortalidad se extiende a todos nosotros? Las historias de Enoc, Elías y Melquisedec no son solo historias antiguas, traen profundas enseñanzas sobre la fe, la obediencia y el plan divino para la humanidad. Estos 3 hombres superaron la muerte de maneras misteriosas, pero una cosa los une: todos tenían una relación íntima con Dios. La gran pregunta que queda es: ¿estamos buscando esta misma comunión con el Creador? ¿O vivimos distraídos por las preocupaciones de la vida, olvidando que hay una eternidad más allá de esta existencia? La trayectoria de Enoc nos enseña que caminar con Dios no significa solo seguir reglas religiosas, sino desarrollar una relación viva y continua con Él. Su vida fue un testimonio de fe tan profunda que Dios lo llevó consigo sin experimentar la muerte. Esto nos lleva a reflexionar: ¿caminamos con Dios todos los días o simplemente lo buscamos en momentos de necesidad? ¿Es nuestra fe lo suficientemente fuerte como para transformar nuestro destino como lo fue con Enoc? Elías nos muestra que,
incluso en medio de la oposición y el caos espiritual de su tiempo, es posible permanecer firme en la fe. Desafió a reyes, enfrentó a falsos profetas y demostró que el poder de Dios es mayor que cualquier obstáculo. Pero incluso este gran profeta tuvo momentos de miedo y cansancio. Esto nos recuerda que el camino espiritual tiene altibajos, y que incluso los más fuertes necesitan la renovación que solo Dios puede dar. ¿Estamos confiando en el poder divino o dejando que el miedo y la incertidumbre nos paralicen? Y luego tenemos a Melquisedec, un sacerdote sin principio ni fin, que apunta directamente a Cristo, el sumo sacerdote eterno. Su historia nos enseña que la verdadera redención no llega a través de ritos religiosos, sino a través de una alianza directa con Dios. Así como bendijo a Abraham, Jesús nos bendice hoy, ofreciendo un sacerdocio eterno y una promesa de vida eterna. ¿Pero estamos preparados para aceptar esta nueva alianza? ¿O todavía buscamos significado en las cosas pasajeras de este mundo? La reflexión final es clara: la inmortalidad no es solo un misterio del pasado, es una promesa para quienes viven por la fe. Enoc, Elías y Melquisedec nos muestran que hay algo más allá de la muerte, una realidad espiritual que Dios ha preparado para quienes lo buscan con todo su corazón. La gran pregunta es, ¿cómo vivimos hoy? ¿Nuestra vida refleja esta esperanza por la eternidad, o estamos tan concentrados en las preocupaciones terrenales que olvidamos lo que realmente importa? Si algo nos enseñan estas historias es que la verdadera fe nos lleva más allá de lo que podemos ver. ¿Estás preparado para caminar con Dios y vivir la eternidad junto a Él? Si algo aprendemos de Enoc, Elías y Melquisedec es que la muerte no es el fin para quienes viven en comunión con Dios. Estos tres hombres desafiaron el destino común de la humanidad y nos mostraron que hay algo más allá de la vida terrena. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones hoy? ¿Estamos viviendo de una manera que nos acerca a la eternidad, o estamos tan atrapados en las preocupaciones del mundo que olvidamos nuestra verdadera misión? La historia de Enoc nos enseña que caminar con Dios transforma nuestro destino. La trayectoria de Elías nos muestra que la fe nos sostiene incluso en los momentos difíciles. Y Melquisedec nos revela que la verdadera salvación no está en las religiones ni en las tradiciones, sino en una relación directa con Dios. Estos hombres vivieron con propósito y nos dejan con un llamado claro: vivir por fe y confianza en el plan divino. Ahora te pregunto, ¿has estado buscando esta intimidad con Dios? ¿Estás listo para vivir una fe que va más allá de la vida y la muerte? La Biblia nos enseña que la vida eterna no está reservada solo para unos pocos elegidos, sino que es una promesa para todos los que creen en Cristo y lo siguen con todo su corazón. Si Elías y Enoc fueron arrebatados y Melquisedec es una figura ligada a la eternidad, quizás Dios nos esté mostrando que su plan siempre ha sido mayor de lo que podemos imaginar. Entonces, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Permitirás que estas historias sean solo historias interesantes o permitirás que transformen tu fe? El reino de Dios es accesible hoy. La elección de vivir por la eternidad está en tus manos. Si te gustó este contenido y quieres conocer más sobre los misterios de la Biblia y la historia de grandes personajes de la fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Dios tiene grandes revelaciones para ti.